más utilizados del laboratorio de electrónica, el multímetro. Nos permite tomar diversas lecturas de magnitudes eléctricas presentes en circuitos, como pueden ser resistencia, voltaje, corriente, entre otros, haciendo de este instrumento una herramienta indispensable. Este multímetro digital contiene la función detección de voltaje sin contacto y la función autovoltaje low impedancia, que evita lecturas falsas producidas por voltajes fantasmas. Incluye una pantalla de gran tamaño con retroiluminación LED blanca. El mismo posee 3 terminales, un terminal para medir corriente tanto en CC como en CA hasta 10 amperes, un terminal común utilizado para GND y finalmente un terminal para el resto de las mediciones, que pueden ser voltajes hasta 600 voltios, resistencias, capacitancias, diodo, etc. Incluso puede detectar continuidad, lo que resulta muy útil en el momento de descifrar el funcionamiento de ciertos componentes o detectar fallas en algún circuito eléctrico. La función de continuidad se usa como método rápido y práctico de verificar la existencia de tramos abiertos del circuito o cortocircuitos. Esta medida se efectúa con la propia alimentación que posee el instrumento, por lo que primeramente debemos desenergizar el componente o circuito a medir. Segundo, posicionar el selector de giratorio en la función de continuidad. Y por último, colocar cada sonda de prueba en los respectivos extremos a medir. La señal acústica de continuidad se activa. Para obtener la lectura de la resistencia eléctrica de un resistor o circuito, se debe tener en cuenta que, al igual que el modo continuidad se efectúa con la alimentación interna del instrumento, por lo tanto los pasos a seguir son: retirar la alimentación del circuito, seguidamente se coloca el selector giratorio en la función de resistencia y por último, colocar cada una de las sondas en los terminales correspondientes a medir de dicho componente o circuito. Para verificar el funcionamiento de un diodo, primeramente retiramos la alimentación del circuito, enseguida posicionamos el selector giratorio en la función de prueba de diodo y por último realizamos la polarización directa e inversa, colocando las sondas en los respectivos terminales como se ilustra a continuación. Si se obtiene una lectura en polarización directa y no en la inversa, significa que el diodo está en buen estado, de lo contrario está averiado. Para realizar la medición de capacitancia se accede mediante el botón de color amarillo con el selector giratorio en la posición de prueba de diodos. Antes de realizar la medida, primeramente se deben descargar los condensadores colocando una resistencia en paralelo a sus terminales, para posteriormente colocar cada sonda en los respectivos terminales del condensador, para así obtener dicho valor. Para obtener la lectura de voltaje de un componente en un determinado circuito, se deben seguir los siguientes pasos. 1. Mantener energizado el circuito sobre el que se realizará la medición. 2. Conecta el cable negro al terminal común y el cable rojo al terminal de medición de voltaje. 3. Coloca las puntas de prueba en paralelo con el circuito o componente del que deseas medir el voltaje. Recuerde que la punta de prueba negra debe estar conectada a la terminal de referencia del circuito. Debido a que este multímetro posee un ajuste automático de escala, no es necesario ajustar la misma, pero en caso de trabajar con uno que no cuente con esta característica integrada, será necesario hacer el ajuste pertinente. Advertencia: para evitar lesiones personales o daños al medidor, nunca trate de realizar una medición de corriente en un circuito cuando la tensión del circuito abierto a tierra es mayor a 600 voltios. Antes de realizar la prueba, verifique el fusible del medidor. Utilice los terminales, la posición del selector y el rango apropiado para las mediciones. No coloque nunca las sondas en paralelo con un circuito o componente cuando las sondas estén enchufadas en los terminales de corriente. Para medir la corriente, 1. Retire la alimentación del circuito. 2. Interrumpa el circuito.
3. Inserte el medidor en serie con el circuito y a continuación conecte la alimentación del circuito.